¿Cómo fue que tu hijo llegó al punto de suicidarse? Mira, yo te puedo decir que mi hijito tuvo una infancia feliz. Mi hijito empezó con problemas de bullying a partir de los 12 años, pero mi hijo a los 6 años que fue a una terapia porque la maestra me reportó que me estaba mordiendo los lápices. Y yo lo llevé a una terapia que me recomendó su pediatra. Y esa doctora nos dijo a mi esposo en ese momento y a mí que teníamos que tener mucho cuidado porque mi hijo podía tener problemas de adicciones de grande. Y tenía 6 años. Entonces, ¿qué? A mi marido no le gustó nada y no se volvió a tocar el tema porque estaba muy chiquito. Ahora, mi hijo era extremadamente sensible, le molestaban las etiquetas de las camisetas. Yo le compraba camisetas nuevas y todo, y luego me las encontraba con hoyo. Agarraba las tijeras y les cortaba las etiquetas porque le molestaba. Yo creo que le daba ansiedad o así. O sea, físicamente sentía mucho. Entonces, ahora se habla de los niños altamente sensibles, los PAS. Y esa es una señal. Lo de la ropa, que les molesta la ropa. No tenían autismo, nunca tuvo, porque también los niños autistas tienen ese problema. Ahora, a partir de los 12 años fue cuando yo me divorcié. Yo me divorcié cuando Rubén tenía 12 años. Rubén sufrió muchos cambios de que nos cambiamos de casa. Nos cambiamos de casa como unas 10 veces, de ciudad y a él le tocó mucho movimiento. ¿Puedo preguntar por qué? O sea, ¿por trabajo? Por cosas de trabajo. Okay. Entonces le tocó esa inestabilidad. Y siempre fue un niño muy sensible, un niño que las cosas le dolían más. Cuando perdía un juego, no sé, rompía el iPad o tenía un alto, muy poca tolerancia a la frustración. Ahora, él empieza a los 12 años empezamos a ver estos detalles, pero te voy a decir una cosa, y es algo que a mí me duele mucho. Por eso yo digo, me estoy regresando, el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Yo lo digo con toda certeza, a lo mejor no en el momento en que sucedió, pero sí, yo sí te puedo decir, y lo hablo por todos los niños que puedan estar viviendo esto, a lo mejor 10 años atrás se pudo haber prevenido. Okay. Porque viene de atrás, o sea, de cosas que fueron sucediendo ahora. Cuando él tenía 12 años, él va a la escuela, yo estoy pasando el proceso de divorcio y sí te puedo decir que yo estaba distraída. O sea, para mí era una montaña rusa de emociones. Yo me voy de viaje con él a los 15 años. Nos fuimos a Europa juntos, a un viaje de fútbol. Y ahí empiezo yo a notar ciertas cosas que no me había dado cuenta. En las mañanas él estaba de mal humor, le faltaba el azúcar, entonces lo empiezo a conocer un poquito más. Pero luego empiezo a ver las fotos y a mí me dolió mucho ver que a partir de los 12 años él ya no sonreía en las fotos. Entonces yo no me enteré lo que estaba pasándole a él en la escuela. O sea, yo lo del bullying porque él nunca me lo dijo. Yo no me enteré hasta como los 14 años, 15 años. ¿Y cómo te enteraste? Porque lo vi llorando una vez y entonces ya me acerqué a él. Pero yo decía, yo estaba ausente, yo estaba viviendo mi problema del divorcio y yo estaba ausente. ¿Cómo no me di cuenta? O sea, ¿cómo no me di cuenta que ya no sonreía? Siendo que él era el niño que hacía los chistes, el que con sus amigos y todo, y de repente dejó de sonreír. Entonces él empezó yo sí me acuerdo que Rubén me decía, chiquito, mamá, no quiero crecer. Eso nunca se me va a olvidar. Tenía como 7 años, 8 años. No quiero crecer. Ahora, a los 21 años de Rubén, yo me enteré que él le había pasado algo a los 7 años. Me enteré hasta los 21 años. Él sufrió un episodio con una muchacha que estaba en mi casa, que en cierta manera podemos decir que abusó de él porque tocamientos o cosas así, pero yo me enteré hasta los 21 años. O sea, mi hijo nunca me dijo, ella la corrimos por otras cosas y nunca supimos. Y yo me enteré hasta los 21 años con una terapeuta muy cariñosa que ella habló conmigo, me dijo, necesito que sepas esto. Entonces ya me acerqué a mi hijito y hablé con él y le dije que ya sabía. Y para él fue como quitarse un peso de encima, ¿no? Ah, tú fuiste la que le dijo, me oye, ya sé. con él y le dije, ya sé, mi amor. Y él sintió así como que así. Se liberó, hace cuenta. Se liberó. Ahora, más o menos cuando entró a prepa, él entra de 15 años en prepa,
mi muchacha, que era una muchacha muy cariñosa, que nos quería mucho, yo nunca le andaba esculcando los cajones a Rubén, pero ella, como ella limpiaba, ella sí revisaba, y ella llegó conmigo a decirme que había encontrado marihuana en uno de los cajones. Y ahí fue donde empezó el tema de las adicciones, y cuando nos enteramos, yo era muy amiga del director del TEC, hablé con él, y te permiten, si él se compromete a ir a una terapia y a hacerse antidopings privados, ahí te permiten que siga. Pero yo lo metí a una clínica en Mazatlán, que me recomendaron, la verdad, una clínica muy buena, muy cariñosos, todo, y él estuvo ahí en esa clínica. Entonces ya se desfasó en la prepa, y era un chavo muy inteligente, o sea, le iba muy bien en la escuela, pero yo me friqué, ¿verdad? Cuando pasas este tema de las adicciones, lo internamos en esta clínica, regresa y él recae. Oye, Maite, perdón que te interrumpa, pero entonces si era adicto, o sea, si hay una adicción ahí. Hubo una adicción, pero yo no, por esa falta de atención, yo a lo mejor no noté los ojos, yo no noté cambios en sus hábitos alimenticios ni nada. Pero cuando estás atenta, notas las cosas. Y eso es parte de lo que quiero hablar después, de la importancia de que los papás estemos enterados. Yo no tenía ni idea que los muchachos podían conseguir un Ziploc de marihuana de este tamaño por 150 pesos. Y muchos papás no saben. Y que lo pueden conseguir con el amigo del amigo. Con el amigo. En ese tiempo, que fue hace 8 años, 9 años, mucho menos, ¿verdad? Que pensar que pudieran conseguir con 150 pesos. Y él fue el que me habló y me platicó todo, ¿no? Y yo lo llevé, yo lo llevé a la clínica. Fue un día muy difícil para mí. Y él quiso, él accedía ahí. Él estaba de acuerdo, okay. Porque en esa clínica solo podías estar de acuerdo. Regresa y él recae. Y ahí fue una decisión que yo tomé, que después me arrepentí. Yo lo metí después a una clínica por la fuerza. Y es una decisión que a mí me duele mucho. O sea, me duele mucho ahorita haberla tomado, porque empiezo a decir, oye, si no lo hubiera metido a esa clínica, porque él estaba viviendo una depresión, algo que lo estaba llevando a consumir. Y eso es algo importante, por lo cual los papás debemos de, ¿cómo se dice?, documentarnos. Y siempre saber si mi hijo está teniendo este problema, si lo veo deprimido y además con una adicción o algo, no es de que simplemente lo está haciendo por rebeldía. O sea, es una manera de obtener algo que no está él. O sea, en inglés se dice soothing yourself, no sé cómo decirlo en español. Que no está satisfaciendo esa necesidad. Esa necesidad, o es una ansiedad, o es un dolor. Él tenía un dolor que yo no lo sabía. Entonces, el meterlo a esta clínica por la fuerza, estas clínicas, pues en realidad es como un castigo, porque lo estoy metiendo en contra de su voluntad, ¿no? Si yo regresara el tiempo, pues no lo metería a la clínica. ¿Qué hubieras hecho si regresaras? Yo hubiera hablado con él y como después, él y yo llegamos a un acuerdo después. Pero sí, yo sí te puedo decir, y eso sí, con conocimiento de causa, que las adicciones aumentan el riesgo en un 70%. El riesgo de cometer suicidio. Ok. Las adicciones es algo de lo que más riesgo existe. ¿Por qué? Porque tu cerebro no te está dando la información como es. Okay. Cuando tú estás bajo el efecto de la droga, es mucho más fácil, te atreves mucho más a las cosas, no estás pensando claramente.